Buenos días, hermanos y hermanas. Me es grato estar con ustedes para estudiar la lección número 29, cuyo título es David es rey de Judá e Israel. Texto básico, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5, del 9 al 12 y del 17 al 25. Versículo clave, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Dice así: Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Verdad central de este estudio: la proclamación de David como rey de todo Israel muestra que Dios tiene un plan para su pueblo y lo cumple a través de sus elegidos. Punto número 1. David es proclamado rey de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Todas las tribus le ruegan a David que asuma las riendas del gobierno de la nación. Tenían 3 razones para ser rey a David. Primero, alegaron la relación que tenían con él: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. La razón principal era la promesa de Jehová. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Reconocen su capacidad como jefe militar. Aún en tiempos de Saúl, David había sido general y habían triunfado. Reconocen la designación divina. Jehová te dijo: Tú serás el soberano de Israel. Esta frase se refiere a una serie de hechos. En primer lugar, las palabras de Samuel a Saúl, que le había sido quitado el reino. Segundo, la primera unción en Belén por parte de Samuel. Por último, la opinión más o menos esparcida entre el pueblo de que algún día gobernaría a Israel. Versículo 3. Los ancianos de Israel, en representación del pueblo, hicieron un pacto con David delante de Jehová. Después de sellar el pacto, ungieron a David como rey. Era la tercera unción que se le hace a David. David comenzó a reinar a los 30 años. Reinó 40 años y medio. 7 y medio en Hebrón, 33 en Jerusalén. Jerusalén iba a ser la ciudad regia y la ciudad santa. Es notable el reconocimiento que por fin logró David de todas las tribus. Que esto fue en base a los méritos anteriores de David, la indicación de Dios, la nueva ceremonia de ungimiento que se hizo ahora en presencia de todo el pueblo. Punto número 2. El rey se establece en Jerusalén. Segundo libro de Samuel 5, del 9 al 12. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David.
Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David fija su residencia en Sión. Edificó casas para sus guardias y ayudantes desde Milo hacia adentro. David actuó incansablemente, creció en honor, fuerza y riquezas, porque Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Lo vemos en el versículo 10. Construye el palacio real de David. Hirán, rey de Tiro, le ofrece obreros y materiales para la construcción de la casa real. La casa de David fue construida por súbditos de un rey extranjero. En Isaías 60:10 dice así: hijos de extranjeros edificaron tus muros, y sus reyes te servirán. El gobierno de David es afianzado, su reino era firme y nada podía sacudirlo. El que lo hizo rey lo afianzó a él y a su reino. Fue exaltado a ojos de amigos y enemigos. David entendió que su exaltación no era por su propia capacidad, sino que era obra de Dios por amor a su pueblo. Punto número 3. David derrota a los filisteos. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Los filisteos fueron los agresores. En la primera vinieron a buscar a David porque oyeron que había sido ungido por rey sobre Israel, pero fueron quebrantados. Eso está en Isaías 8, 9 y 10. En la segunda volvieron a venir, pensando recuperar lo que habían perdido en el primer encuentro, pues su corazón estaba endurecido para destrucción de ellos mismos. En ambas ocasiones se extendieron por el valle de Refaim. Eran muy numerosos. David, antes de entrar en acción, consultó a Jehová por medio del éfod. Hace 3 preguntas. ¿Iré contra los filisteos? No, le dice Dios. ¿Subiré? ¿Los entregarás en mis manos? Así demuestra su total dependencia de Dios en cuanto a la victoria. Dios le dice: sí, los entregaré en tus manos. David confió más en las promesas de Dios más que en sus propias fuerzas. David actuó conforme Jehová se lo había mandado. Esperó a que Dios se moviese y solo entonces atacó al enemigo. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio? En primer lugar, Dios cumple sus promesas. Segundo libro de Samuel 5:2. Dios había designado a David como rey de Israel. El tiempo y las dificultades quizás le hicieron pensar si no estaría equivocado. Sin embargo, Dios cumple sus promesas a pesar de las situaciones y a lo largo del tiempo.
Segunda aplicación, el verdadero liderazgo es reconocido. Lo vemos en 2 de Samuel 5, 2 y 3. Aunque estaba bajo las órdenes de Saúl, el pueblo tomó en cuenta quién era el que los lideraba. David no necesitó hacerse propaganda. A lo largo del tiempo, ellos reconocieron su liderazgo y lo buscaron para que los guiara. Tercera aplicación. Dios cuida de su pueblo. Dios buscó un líder para que apacentara a su pueblo, es decir, para que los cuidara. Los líderes del pueblo de Dios deben siempre recordar que su deber es apacentar al pueblo de Dios que éste ha puesto a su cuidado. Aplicación número 4. Dios es quien da la verdadera grandeza y el éxito real. David había alcanzado una posición de privilegio. Corría el riesgo de pensar que era por su propia sagacidad, genio o talento que lo había hecho. La verdadera grandeza y éxito real están en la presencia de Dios, en nuestras vidas. Todo lo demás es superficial y pasajero. La clave de la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es un fin en sí mismo. Es notable que David no estaba en la búsqueda de la misma. La verdadera grandeza es una consecuencia de la obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera grandeza está en saber enfrentar el desprecio de los hombres. La verdadera grandeza tiene un origen y dirección adecuada. El origen de la grandeza de David estaba en Dios. Fue Dios quien lo convirtió en un hombre verdaderamente grande. La dirección que tomó la grandeza de David fue Dios. Su obediencia lo hizo verdaderamente grande. Dios da la victoria a quien está dispuesto a obedecer su voluntad. David pudo enfrentar victoriosamente a los filisteos porque Dios estaba de su lado. Él supo consultar y obedecerlo. En cada ocasión buscó la dirección divina. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Recuerden hacer sus lecturas bíblicas del próximo domingo. Hasta pronto.